la mañana, 16 minutos, somos La Tucumana y estamos juntos acompañándote en la 95.9. Vamos a hablar de esta movilización que se va a llevar adelante este miércoles en horas de la mañana en Plaza Independencia bajo el lema "Ya no hay más tiempo". Convocamos a un cese involuntario de actividades y movilización. Por eso vamos a charlar con Gustavo Anastasio, que es presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán. Buen día, Gustavo, un gusto saludarlo. Buenos días, Ana. Buen día, León. Muchas gracias por ocuparse del tema. ¿Cómo están? Muy bien. Queremos saber qué los ha motivado a llevar adelante esta medida de fuerza. Bien, esta medida de fuerza viene como respuesta a la inacción por parte del Gobierno Nacional en el cumplimiento de la ley de emergencia dictada por el Congreso. Lamentablemente las respuestas han sido nulas y la salud de las instituciones hoy está siendo prácticamente imposible sostenerlas, por lo cual nos lleva a esta medida que es inédita a nivel nacional. En veintitantos años de la existencia de la Ley Nacional 24.901 de atención a personas con discapacidad, es la primera vez que todas las instituciones del país van a cerrar sus puertas y por 2 días. Bueno, justamente es movilización y también el cese entonces de actividades. Exactamente, hoy y mañana hay cese de actividades y mañana vamos a estar movilizándonos en todo el país. En Buenos Aires con una marcha que va desde la Plaza Congreso hacia el Ministerio de Salud de la Nación, pidiéndole al secretario de Salud, a Lugones, que como responsable último de la agencia dé respuestas. Bueno, recordemos que todo esto tiene que ver con esta ley de emergencia en discapacidad, que fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente, después ratificada por el Congreso de la Nación, pero hasta el momento no hay ningún tipo de novedades. Absolutamente. La semana pasada tuvimos una audiencia con el interventor del ANDIS, el doctor Vilches, quien está nombrado en el ANDIS en lugar de Españolo. Él se comprometió con nosotros a que alguna respuesta iba a tener en cuanto a los aranceles. Si bien fue claro que el gobierno tiene intención de no cumplir con la ley, señaló que hasta que se resuelva el tema desde el punto de vista jurídico, que el Congreso señale la fuente de financiamiento, el gobierno estaba dispuesto a otorgar un aumento en los aranceles que por lo menos vaya paliando la situación compleja que viven las instituciones. Eso se comprometió con nosotros el martes de la semana pasada, el jueves del anterior, y el viernes, cuando tenía que convocar a la reunión de directorio, la convocó y 3 horas después la suspendió. Esa reunión, la reunión del directorio del Sistema Único de Prestaciones, es donde se decide el nivel de incrementos, que se iba a decidir el nivel de incrementos que iban a tener los aranceles. Lamentablemente la suspendió y volvimos a foja cero en ese aspecto. Gustavo, nos decías que esta es la primera vez que se da una medida de fuerza así de 48 horas en estas instituciones. Sí, es la primera vez, y es la primera vez que se cierran las instituciones, porque en las movilizaciones anteriores tuvimos cierres parciales, algunas instituciones cerraron, otras no, se cerraba por un par de horas durante el momento de la movilización, o se sostenían prestaciones en las instituciones y una parte del equipo, una parte de los concurrentes, de los pacientes y de las familias iban a la movilización. En este momento están cerrados los centros. Queremos mostrar que la situación es crítica, que no se trata de una cuestión de una discusión entre las instituciones y el gobierno solamente, sino que está en juego la prestación misma para las personas con discapacidad. Sin la existencia de estas instituciones, el gobierno no podría afrontar las necesidades prestacionales que hay, y lamentablemente estamos mirando de cerca la posibilidad del cierre de las instituciones. Este tema lo hemos planteado ya en abril de este año, hemos tenido oportunidad de charlarlo antes incluso con ustedes. Sí. Esta situación la veíamos crítica desde abril y señalábamos que sobre el fin de año
esa criticidad se iba a hacer todavía superior. Lamentablemente estamos llegando a fin de año sin respuestas y con el horizonte oscuro de la posibilidad de cierre de las instituciones hacia fin de año. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Estamos hablando de lugares que contienen y que asisten a personas con discapacidad que hoy por hoy la están pasando mal. Hubo un revés de la justicia que ordenó devolver las pensiones a aquellos que se les sacó de manera arbitraria. Y consultarle, además, Gustavo, ¿hace cuánto que en todo este contexto de crisis, de inflación, más allá que los números han bajado en estos últimos tiempos, hace cuánto que no se actualiza, si hablamos de este shock del año 2023? La última actualización fue en diciembre del 24, con incrementos muy por debajo del 0,5%, para que tengas una idea, tomando el último incremento que tuvimos en diciembre. La verdad que la situación es terrible, porque cuando observamos el avance de la inflación, que es presentada habitualmente por el gobierno como un logro, no solo tomando la inflación de este año, sí, se hace imposible sostener las instituciones. A eso tenemos que sumarle las pérdidas que ya tuvimos en el 2024 y la que arrastrábamos del 2023. Ese combo nos hace imposible trabajar hoy, porque los aranceles están por debajo del costo que tiene el ofrecer la prestación. Con lo cual, hasta ahora la están absorbiendo, a ese costo lo vienen absorbiendo las instituciones a través de caer en deudas con el fisco, concretamente con la AFIP, con los riesgos que eso implica, y con financiarnos a una tasa terriblemente alta, que por ahí en otros sectores del movimiento económico siempre se discute sobre este tema de las tasas. Bueno, estamos financiándonos a unas tasas siderales para poder pagar los sueldos o pagar los honorarios de los profesionales. La verdad que la situación es terriblemente angustiante. Y bueno, seguiremos en la lucha y seguiremos peleándolo, pero lamentablemente en el camino seguramente muchas instituciones tendrán que cerrar. Gustavo, te pregunto, vuelvo un poco al tema de protestas de años anteriores. ¿Te acordás vos cuáles eran los reclamos antes con estas medidas de menor intensidad? Y te pregunto también si en algún momento tuvieron este riesgo tan concreto de cerrar instituciones. Te hago esta pregunta porque muchas veces, o en muchos ámbitos, tema discapacidad, tema financiamiento universitario, tema jubilaciones, un argumento del gobierno es: no, bueno, pero esto viene mal hace rato, no es que viene mal, no es que está mal ahora, está mal hace rato, entonces no lo podemos mejorar porque ya viene mal de hace rato. Exactamente, y no es exactamente como señalas. La crisis arranca en agosto del 23, ¿no? En agosto del 23, en la cual el aumento para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron inferiores a la inflación que tuvo en ese momento un salto significativo. Sí. Esa discusión no quedó saldada en el 24, porque comenzaron los reclamos para decir, bueno, es necesario que se salde ese salto que hubo durante el 23. Eso fue desoído por parte del nuevo gobierno, argumentando que, bueno, eso era un problema del gobierno anterior. Intentamos contener y mantener los canales de diálogo para que en el 2024 hubiera un acompañamiento de esa diferencia que arrastramos el 23. No se logró. Tampoco logramos que el 2024 fuera un año en el cual las diferencias entre los costos del funcionamiento y los aranceles fueran acompañados, y ahora en el 2025 directamente ese canal magro, ese acompañamiento magro que había en el 24 ha desaparecido totalmente. Pero sí, el origen, podríamos decir, de la crisis es en agosto del 23. Gustavo, también para contarle a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, que tal vez no tiene en su familia o tal vez un cercano con discapacidad, ¿qué
¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de contención brindan este tipo de instituciones? Porque estamos hablando de un hecho realmente trágico, ¿no? Si hablamos de posible cierre, esto puede generar, la verdad, grandes complicaciones para tantas familias argentinas. Pero para la gente que no lo sabe, ¿qué tipo de contención brindan estas instituciones? El primer acompañamiento que hacen las instituciones es en el momento del nacimiento de una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ante el nacimiento de una persona con discapacidad hay acciones que se deben realizar de manera inmediata, que no se pueden esperar. Todo lo que no se logre en los primeros meses de vida con una persona con discapacidad, después no se recupera. Es el momento óptimo para poder alcanzar los mejores resultados. Sí. Comencé señalándote del nacimiento de una persona con discapacidad. Eso no se puede esperar. Eso necesita que haya instituciones, que haya turnos disponibles, que haya servicios disponibles, que haya prestaciones disponibles. Lo mismo ocurre cuando una persona tiene un accidente, una caída en moto, una caída en un accidente de tránsito. También es necesario que en lo inmediato rápidamente tenga su prestación. Lo mismo ocurre también en el caso de que hubiera una persona que tuviera una ACV, necesita intervención inmediata. Y te estoy tomando los casos más críticos, ¿no? En el momento que ocurre y la respuesta inmediata. Pero después, cuando la persona ya se estabiliza, hay todo un sistema de contención que tiene que ver con la rehabilitación en el caso de las personas que la necesitan para no perder las funciones que tiene, para que esa persona pueda vivir sin dolor, o también una contención en el aprendizaje. Hay personas que necesitan más tiempo para aprender y ese acompañamiento de más tiempo, de más empeño, lo hacen las instituciones de atención a personas con discapacidad dedicadas al acompañamiento pedagógico, como los centros educativos terapéuticos o los SAIES, los servicios de integración para las personas que puedan integrarse. Y en el caso de los adultos, también hay una contención social que se brinda a través de los centros de día. Como ves, el abanico es muy amplio. Las familias que tienen en su seno una persona con discapacidad tienen un tesoro, pero también tienen un tesoro que pesa mucho. Es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer la familia, y todas estas instituciones acompañan a esas familias para que puedan darle lo mejor a las personas con discapacidad. Ese es el abanico. Te nombré desde lo más crítico a lo crónico, claro, en ese acompañamiento. Gustavo, ¿de cuántas instituciones estamos hablando en Tucumán y de cuántas personas que atienden esas instituciones? Estamos hablando de aproximadamente unas 10.000 personas que reciben prestaciones en Tucumán, y con una cantidad de profesionales que supera los 2.000. Ese es la afectación en números de personas, claro, que se verían afectadas por el cierre de las instituciones. Uh-huh. Entonces, bueno, para pasar en limpio, Gustavo, hay protestas hoy y mañana, o sea, cese de actividades hoy y mañana con una movilización mañana a Plaza Independencia. Exactamente, ese es el cronograma en Tucumán. ¿En qué horario la marcha? Repiten. Hola, Gustavo. Sí, lo escuchamos. Pensé que se había acordado, perdón. No. Ese es el cronograma de actividades en Tucumán y se va a replicar en todo el país también. ¿En qué horario es la movilización mañana? A las 11 de la mañana en Plaza Independencia. Bien, y por último, para el cierre de la nota, ¿qué tendría que pasar para que el gobierno cumpla con lo que ustedes están reclamando? O sea, ¿qué medida debería tomar el gobierno para cumplir el reclamo de ustedes? La medida concreta es la convocatoria al directorio, uh-huh, para que se pueda establecer el incremento de los aranceles, y básicamente tiene que ver con una decisión, porque el dinero está, el presupuesto
la reasignación de presupuesto que hizo el jefe de gabinete para el cuarto trimestre del 25 contempla ese incremento. No entendemos cuál es la razón, intentamos y buscamos la razón por la cual no se convoca al directorio, porque el dinero para el pago de los potenciales incrementos de esos aranceles está reasignado, lo ha realizado el jefe de gabinete hace un poco más de 15 días, asignándole a la Agencia Nacional de Discapacidad el presupuesto necesario para ese incremento. Lamentablemente entendemos que pasa por un capricho del doctor Vilches hoy de no convocar, porque el dinero para ese incremento ya lo tiene asignado, y solo debería administrarlo y establecer cuál sería ese monto. Qué crueldad. Si es un capricho y está en juego la situación de miles de personas con discapacidad, es una crueldad. Si hablamos de este capricho, ojalá haya una solución en lo inmediato, Gustavo. Es lo que esperamos. A ver, somos un espacio extremadamente abierto al diálogo. Llegamos a esta instancia porque no nos dejan otro recurso. La discusión o el reclamo comenzó allá por abril, con distintas instancias, pedidos de audiencias. Bueno, no encontramos respuesta. Le mandamos un abrazo y vamos a seguir en contacto, Gustavo. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, León, por ocuparse del tema. Gustavo Anastasio, presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán. La verdad que es gravísimo, gravísima la situación. Una situación que comenzó mediados o en agosto del año 2023 y están hablando de que peligra muchas instituciones que pueden llegar a cerrar. Hay paro entre hoy y mañana. Este miércoles movilización, todo esto a nivel nacional. Sí. A ver, estamos hablando... 10.000 personas. Es tremendo, 10.000 personas. Estamos hablando de leyes que fueron aprobadas por el Congreso de la Nación. El Congreso, que es la voz del pueblo. Esto fue vetado por el presidente y después fue ratificada nuevamente por la Cámara. Pero el presidente decide suspender justamente estas leyes que están destinadas a proteger a discapacidad. A esto le sumemos también el funcionamiento del GAS, RAJAM, el tema de las universidades, 3 leyes que tuvieron todo el aval del Congreso de la Nación, un Congreso que ha rechazado los vetos y sin embargo es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y como todo pasa tan rápido en Argentina, ya casi que nos olvidamos que mientras esto era ratificado por el Congreso Nacional, salían a la luz audios del titular en ese momento de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, ex abogado del presidente Javier Milei, diciendo explícitamente que la hermana del presidente y otros funcionarios cobraban coimas y retornos para la compra de insumos y medicamentos en su área. En medio de todo eso, el gobierno se niega a cumplir con lo que establecen más de 2/3 de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué rol cumple la justicia, la Corte? Porque justamente Milei promulga estas leyes, pero frena su aplicación. Estamos hablando de una emergencia en discapacidad, la palabra te lo dice todo. Están 10.000 personas en riesgo, a la deriva. Entonces, ¿cómo es esto que promulgás una ley de emergencia en discapacidad, en emergencia pediátrica, también la del financiamiento universitario, y frenás la aplicación? No hay, a ver, y la Corte Suprema ¿alguien puede hacer? ¿Cómo aprueba el Congreso? Das en el clavo con esto, Ana, porque realmente el rol del Poder Judicial en estos últimos años es lamentable en muchas áreas y bueno, sin duda el haber dejado hacer tantas cosas a este gobierno se suma a esa lista. Recordemos que la Corte tiene todavía ahí cajoneado el decreto 70-2023, ¿no? El mega decreto de Milei y Sturzenegger, que fue cuestionado y fue rechazado por una de las dos cámaras. Otra cámara también se hizo bien la distraída, ¿no? Pero bueno, la justicia, que tiene cierta celeridad para algunas cosas,
para otras mira para otro lado, como esto, o por ejemplo con el caso Fred Machado, que hasta que no saltó Fred Machado, que todo dijo, el si hablo... conflicto, no pasaba nada, ¿no? Con su extradición. Entonces, bueno, sí, yo creo que también es algo que es necesario empezar a poner sobre la mesa, el rol del Poder Judicial en toda esta situación que estamos viviendo. Pasan 36 minutos de las 9, somos La Tucumana, seguimos de esta manera.